ya 5 años, aproximadamente el 7 de abril de 2013, se crea o nace Pinamareños del Norte. Al principio la agrupación folclórica tenía sus variantes, su música en vivo, luego pasamos a música por CD, pero básicamente la idea era la danza folclórica en sí mismo. Y traer a esta zona, que tenía como una carencia de eso en particular, esta zona entre el peaje y el Arco de Salinas, traer la danza folclórica como expresión y como ambiente. O sea, a nosotros nos gusta remarcar mucho el tema del ambiente que se forma familiar alrededor de los eventos de danza folclórica. Y es algo que es apto para todo público, lo disfrutan desde los niños chicos hasta los abuelos, o sea, hay grupos inclusive de bailarines, de gente muy grande, de adultos, adolescentes y niños inclusive pequeños. Y bueno, este año traemos el cuarto festival ya de danza folclórica, que lo vamos a realizar en el Club Albatros. También la idea es hacer una gran fiesta de la danza, traer, o sea, la danza, este año por ahí vamos a incorporar, el año pasado ya hemos incursionado un poco en algo que es, está dentro de la danza, pero se sale del folclore en sí mismo. El año pasado hubo un poco de contemporáneo, este año va a haber un poco de flamenco. Y bueno, la idea es traer distintas expresiones. La muchacha de flamenco también es de acá, de la zona, o sea que también queda como en una gran familia. Y es traer la expresión en sí de la danza folclórica a la costa. Por eso el festival le pusimos La Costa Baile Folclore. Y bueno, va a haber un montón de sorpresas, vamos a ir conversando y ahondando un poco más en el tema. Ya una vez formado el grupo, por ahí lo que cuesta son los vestuarios, o sea, estamos hablando de comprar un par de botas, por ejemplo, para un muchacho, comprar un par de botas, fabricarse una bombacha ancha, que eso no hay en el mercado, la tenés que hacer. Y por ejemplo, un chaleco, una camisa, un pañuelo, un pisapañuelo, con eso alcanza. Una camisa y un pañuelo alcanza. Un par de botas, una bombacha, se puede inclusive sustituir en un principio, porque por ahí capaz que dentro de todo el vestuario lo más caro son las botas. O sea, porque hoy en día existe la bota de campo. O sea, hay lugares en Uruguay que hacen botas de danza, gracias a Dios, ahora hay, no hay que irlas a comprar a Argentina. Obviamente calidades variables, pero hay acá en el interior, hay gente que se está dedicando a hacer botas exclusivamente para baile. Tienen otro formato, otras cosas para que suene mejor, el zapateo, etc. Y eso sería lo más caro de conseguir. Pero por ahí se puede cambiar por unas alpargatas y arrancar por un tradicional, o sea, por un estilo tradicional de danza folclórica y vestirse más a lo paisano. Inclusive se acepta hasta la bombacha de trabajo. Por allá por el litoral hay un atuendo muy específico y muy típico, que es la bombacha de trabajo, las alpargatas, en algunos casos unas polainas que se vienen trayendo de allá, que tienen un uso, en realidad no es un adorno, sino que sirve en el monte evitar mordidas y cosas por el estilo. Y bueno, básicamente eso, las chicas sí necesitan una pollera ancha, amplia, generalmente de doble campana, o sea, que se eleve hasta más arriba de la cintura. Generalmente eso también se hace, o sea, es difícil encontrar una cosa así. Pero no es algo que sea inalcanzable, o sea, no es algo que lo necesites enseguida, ni tampoco sea que esté fuera del presupuesto de nadie. O sea que dentro de las danzas en sí mismo es bastante accesible, bueno, excepto en el contemporáneo que no, no usan prácticamente vestuario, claro, el cuerpo es el vestuario. Bueno, digo, no es algo que está fuera del alcance de cualquier persona. Y lo que tiene de bueno es que se puede ir gradual, o sea, tampoco hace falta que se tenga una preparación física muy gruesa, ni mucho menos. O sea, alcanza con un calentamiento previo y arrancar, o sea, tampoco es algo que necesites grandes destrezas y gusto. Básicamente sí, o sea, se trata de reconstruir un tiempo pasado en donde la fiesta en sí mismo, la única fiesta que tenía el trabajador rural, por poner una cosa así, tenía que ver con el baile el fin de semana y era el momento en el que se juntaba el gaucho y la china, el hombre y la mujer, o sea, se tenían que juntar en algún lado. Y la danza en sí mismo son todas danzas de cortejo, o sea, son todas casi como una danza de pájaros. De hecho, hay bastantes danzas que tienen simbolismos con los cortejos de los pájaros. Y bueno, la idea es que en las vueltas, en los giros, en esas cosas, insinuarse con cierto grado de picardía, pero por supuesto con mucho respeto y de todo. Y
aquel juego amoroso de sí pero no, quiero pero no quiero, quiero pero dentro de un ratito. Entonces hay todo eso, se ve un poco reflejado en la danza mismo y en la actitud de los bailarines. Obviamente después se fue agregando otro montón de cosas, pero básicamente la idea de por lo menos la parte tradicional de las danzas folclóricas es un poco recrear eso, aquel ambiente o el alero de un rancho, o la pulpería donde se reunían o donde paraban las dirigencias o cosas por el estilo, que se armaba un baile y ahí, bueno, era la oportunidad que había de juntarse, de echar una miradita, un picardía, y bueno, básicamente refleja eso. Obviamente los tiempos cambian, la forma de relacionarse cambia y la velocidad de la vida cambia. O sea, no podemos comparar la velocidad de la vida de hace 200 años con esto ahora. Y los intereses han cambiado, las tradiciones han cambiado. Básicamente, si bien se mantiene un cierto folclore, que podríamos decir, bueno, el país tiene un folclore, nos reunimos los domingos a comer un asado, tomamos unos mates, si tenemos que hablar serio vamos a tomar un café, o sea, ese tipo de cosas hacen al folclore. Y de alguna manera el tema es que la música en sí misma hace un quiebre también, y ahí por ahí pasa el desfasaje entre una cosa y otra, el que me gusta y el que no. Yo creo, esto es opinión personal, o sea, por ahí capaz que algún experto lo corrobora en algunas páginas de un libro, pero esto es opinión subjetiva, ¿no? Hay un quiebre en el sentido de que antes la música se hacía expresamente para bailar. Tenía una métrica específica, tenía una coreografía específica, y era casi, para ponerte una comparación que es burda, pero que de alguna forma está relacionada, como los salones antiguos. Se bailaba un minué, el minué tenía su música y tenía alguien que enseñaba a bailar eso, y en los salones lo formal de etiqueta era ir y bailar y conocer esas coreografías, etc. De hecho, hay algunas danzas folclóricas que son derivación o criollizaciones, para ponerle una palabra, de esas danzas de salón llevadas al campo, o lo que veían los peones que hacían sus patrones en los salones, etc. Pero eso era una cosa, una idea. Luego la música pasa a tener otra finalidad, o sea, ya no tiene aquella finalidad exclusivamente de danza. Estamos hablando de música de boliche, el boliche nocturno tiene otra idea, no tiene, el cortejo también cambia, o sea, el estilo de música también cambia, y se va predominando la diversión, mucho más la diversión y el aturdimiento, si se quiere, que aquello del cortejo más tete a tete, ¿no? O sea, más bien. Y bueno, y el tema con Uruguay en particular es que hay un quiebre en la construcción musical. El folclore pasa a ser más de protesta que de danza en sí mismo. O sea, se reconoce la canción folclórica como una canción de protesta. Inclusive previo, por ahí capaz que hay alguna especie de contagio con los años 50 en Argentina, que hubo un gran boom de folcloristas, o sea, salieron folcloristas de todos lados, porque hubo un decreto de un cierto obligación, de alguna manera, un porcentaje de material que tenía que ser exclusivo en español y regional. Entonces ahí salen un montón de conjuntos, un montón de cuartetos, hay una movida muy grande, y acá de alguna forma tomamos, como siempre, parte de lo que pasaba allá, empezó a pasar acá, y nacen folcloristas, pero inclusive haciendo música que son danzas más tradicionales del lado argentino que de este lado. Y luego empiezan a buscar, acá incluso estoy citando a Pepe Guerra, que lo escuché una vuelta en una entrevista, a buscar su propio sonido. Pero el propio sonido encuentra una turbulencia social que necesita despegarse de algún lado, necesita explotar por algún lado. Entonces empieza más a aparecer la defensa del cantor, la defensa del peón rural, la defensa del oprimido. Luego hay una gran opresión, entonces empieza la canción de protesta y la persecución, y de alguna forma el folclore pasó a ser la voz del pueblo. Y se fue olvidando un poco que el folclore se bailaba. Entonces hay un quiebre, y la gente que hacía música folclórica ya no le hacía con la métrica para poder bailarla. Y la danza se fue olvidando. O sea, lo máximo que se sigue recordando, inclusive hasta el día de hoy, hasta por ahí nomás, son los pericones de la escuela. Pero ya nadie compone pericones. O sea, no hay el pericón, hay que irlo a buscar a los anales históricos, y ya no hay o sea, ya, por ejemplo, se bailaban huellas, se bailaban gatos, triunfos, o sea, te estoy hablando de todas danzas que tienen en sí mismo un sonido y una coreografía. Pero hoy en día ya no lo hace. Acá voy a citar a un colega folclorista, de músico, de acá de la zona, que me dijo, yo lo sé las métricas y sé las cosas, pero si yo las hago no se las vendo a nadie.
Entonces entramos también en otro asunto más, la presión del mercado, o sea, qué es lo que gusta y qué es lo que no, qué es lo que es vendible y qué es lo que no. Tengo que comer, soy músico pero también tengo que comer. Entonces hay todo ese conjunto de cosas, que son muchos factores, derivan en que por ahí la danza folclórica hoy en día tenga que ser enseñada en escuelas o enseñada en academias o reconstruida en base a investigaciones, hay que ir a libros o ir a profesores que a su vez fueron a profesores y que a su vez, etcétera, 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 para tratar de sacar eso. Inclusive dentro de los más estrictos aún no hay un consenso 100% tangible de, bueno, esto es así o no, y el gaucho era de esta manera y no de esta otra, o sea, y hay como un abanico medio incierto de ciertas costumbres, pero no aquello de decir, bueno, esto sí pasó de esta manera. Porque las investigaciones incluso se basaron en Lauro Yestanans, el más famoso, que era musicólogo, el más famoso, el que investigó más acá, junto a Fernando Asunción y otra gente más, pero incluso sus propias investigaciones dicen, son de campo y pueden ser o no, pero en base a una coincidencias en distintas regiones, es que yo saco que el folclore era esto. ¿Ah? Y lo presentan en sus libros y todo eso. Y pero tampoco un consenso cierto, o sea, decir, esto es ciencia cierta, esto era así. Suponemos, deducimos que porque allá, acá y en el otro lado sacamos la conclusión de que esto era el folclore nuestro uruguayo. Y hoy en día yo creo que si hablas de folclore como la definición, aquello que no hay que enseñarlo, que es inmaterial, que no hay algo, yo pienso que estamos más cerca de la plena, la cumbia y ese tipo de cosas que de lo que son los ritmos folclóricos en sí mismos. Pero si yo me baso en la definición de folclore, o sea, aquello de que yo no te tengo que enseñar, vamos a bailar un gato y vos ya sabés lo que es un gato, yo sé lo que es un gato y alguien sabe tocar un gato, en una guitarra, en un bombo o en una verdulera, tocar una chimarrita o tocar una polca. O sea, hoy en día, por ejemplo, este hombre, Oscar Ramírez, o sea, Carlos Malo y gente por el estilo, el folclore está sonando más gaullo que más surero, como era en su momento, o sea, más del lado de la frontera con Brasil, porque es pachanga. ¿Ah? Entonces está aquello de la diversión, no tanto del hecho folclórico, sino de nos vamos a divertir. Entonces sí, sigue estando el tema de campo, la pionada, y el baile es contacto y diversión, y otra cosa. Y bueno, tiene éxito, es lo que la gente pide. Y hoy en día si vos le das a elegir a alguien entre una cumbia, un reggaetón o una plena o folclore, o sea, todo el mundo sabe tirar 2 y 1, como decían en una época, ¿no? Entonces, por eso mismo es como una especie de hecho folclórico, de alguna manera, porque nadie te lo tiene que enseñar. Sin embargo, si vos vas al folclore propiamente dicho, necesitas a alguien que te instruya, alguien que te diga, mirá, el paso se hacía de esta manera, la coreografía era esta, la música es esta, incluso que te enseñe a diferenciar entre los distintos tipos de música, las zonas, de dónde, cómo, o sea, hay que investigar realmente. Eso es el grupo femenino que formamos como para representar danzas no solo uruguayas, sino danzas generales de América. Y se presta más un poco para las mujeres, porque las danzas tradicionales de acá, ponele, o argentinas, que somos las que bailamos más a menudo, uruguayas y argentinas, son danzas de pareja la mayoría, como eso que, por el tema del cortejo y todo lo demás. Es decir, no es que no se puedan bailar mujeres solas, pero hay que modificarlas mucho para poderlas bailar. Es decir, bueno, en esta parte que nos ampliamos un poquito más a danzas de toda América, encontramos danzas que son un poco más fáciles de interpretar por mujeres solas. Es decir, por ahí hay que igual emplear bastante creatividad, ¿no?, para hacer las coreografías, pero se prestan más para las mujeres solas. Entonces, al haber más, aunque haya de repente algunas que no, bueno, ahí va, podés acomodar un poquito las cosas y es más fácil tener, aunque sea un grupo chico. Hoy nosotros somos un grupito chico. En este momento somos 4 mujeres, las que estamos presentando el espectáculo de Mujeres de América. Ya tenemos un espectáculo que lo presentamos varias veces, tuvimos muy buen éxito.
lo presentamos un poco arriesgada porque hicimos algo muy distinto a todo lo que se venía viendo y dijimos, bueno, que sea lo que Dios quiera, puede ser muy bueno o muy malo, pero bueno, fue muy, muy bueno el resultado y nos entusiasmó eso para seguir y ahora ya estamos empezando a hacer otro cuadro que lo vamos a presentar ahora el 29, el Día de la Danza y bueno, y invitamos, ya que estamos, tanto a mujeres como varones, o sea que no es difícil, o sea, lo único que se requiere para estar en un grupo como este es lo que acabamos de decir. Si te gusta realmente, entregarte a lo que estás haciendo, ¿no? Obviamente no es la misma exigencia que si vas a hacer ballet o que tenés toda una cantidad más de técnica y un montón de cosas extras que lo que hacemos acá. Se puede, o sea, es simplemente no tomarlo como que solo quiero ir a la peña a divertirme un rato, o sea, un poquito más y sacás cosas muy lindas y que te dan mucha satisfacción, porque también, digo, al que le gusta la danza, es muy lindo hacer un trabajo, pasar el trabajo, pero al final ver un fruto que realmente es bueno, que gusta y que lo disfrutamos todos, los que están abajo y los que estamos arriba. Es decir, también se ve vestuario distinto, o sea que hay muchas variantes y cada uno merece la atención porque son trabajos muy lindos. Incluso lo de los niños, ¿no? Que vale la pena verlos. Es muy, muy lindo ver a los nenes bailando con ganas también. O sea, por ahí es algo que no lo vemos común, porque tampoco hoy en día lo que ves la mayoría de los chiquilines es con otro tipo de música. Si le preguntás, la mayoría te dice que hay folclore, pero sin embargo hay grupos, o sea, que están trabajando, que no es lo común porque no se hacen muchos espectáculos tampoco de este tipo. Están como muy en una época del año, aquello, por ejemplo, el Prado en su época, otro evento, la Patria Gaucha, o sea, pero son muy limitados en una época del año y el que va tiene que ir específicamente a ver eso y después como que queda, pero no es que no estén, los grupos están todo el año trabajando, todo el año haciéndose vestuarios, preparando, cambiando de estilos y están esperando que se den las ocasiones. Es decir, en este caso, por eso es que generamos este espectáculo acá, que lo empezamos a hacer con el pretexto del aniversario del grupo, que en realidad cumple 5 años. El primero no hicimos nada, por eso es el cuarto, es decir, pero ya tiene 5 años el grupo. Y bueno, nos pareció buena la idea y de a poco hay gente que va y se asombra, porque dice, pero nunca pensamos que había tanta gente que bailara y menos jóvenes. Pero sí los hay y los vas a ver bailar con muchas ganas, porque el que se entrega a eso lo disfruta, lo trabaja y lo hace con muchísimas ganas. Vale la pena. Yo recomiendo a la gente que cuando, ya sea en este espectáculo o cuando hay otros espectáculos de este tipo, se arrime a mirar, porque por ahí tiene ese concepto como decimos, va a ser aburrido, porque va a ser todo igual. No, vayan y se van a dar cuenta que no es ni tan aburrido, que no es algo ni tan ajeno a la juventud como se piensa, y que por ahí hasta le pueden gustar para engancharse, ¿no? Porque es así como se hace cualquier otro hobby, esto tiene sus ventajas, porque además a toda edad, digo, no es, vamos a decir, un deporte extremo, pero es decir, te mantiene activo, te mantiene ágil, incluso para la cabeza. Es algo bueno porque como tenés que estar continuamente memorizando, cambiando de figuras, memorizando, coordinando pies con brazos, con cabeza, ¿no? O sea, te hace bien para todo. Entonces, más allá de que cuando se quiere hacer algo por ahí, estaría bueno que probaran, porque de repente les gusta y bueno, y después se pueden enganchar y tener una cosa para hacer que te da una satisfacción al alma, ¿no? Y que además te hace bien físicamente y mentalmente también. Cuando yo me vaya, mamá, hay mucho cosque de ganar, po. Pinturita pa' la boca y polvos hay de comprar, po. Cuando llegue
llegue en Buenos Aires, mis simbas van a volar, po. Esa melena yutita yo me voy a hacer cortar, po. De zapatos, tacos altos, voy a ser porteñita. Vestido nuevo y carteras y las uñas pintaditas. Con las cabras como hacemos, solitas van a quedar, po. Podemos vender a todas, mamá, te voy a llevar, po. Yo siempre quise bailar esto y fui comentando y hasta que un señor, un vecino, me dijo que él fue a Jupencoc y vio bailar danza y se acordó de mí, que a mí me gustaba y llegué. En realidad siempre me gustó desde chica, siempre me llamó la atención en realidad escuchar cómo se veía y vi varias danzas y también me llamó la atención por cómo era. En realidad se presentaba el campo, a mí siempre me gustó y la escena no era tan, es como más, no es violenta, en realidad es como que algo más agradable y más cálido. Y tiene como una especie de inocencia, por más que hay una picardía en todo el momento. Y preferí eso antes que la zumba, en realidad por eso más me gustó este ambiente. Cuando yo digo, bailo folclore, qué aburrido, eso, ¿se acuerdan de que el abuelo escuchaba un folclore espantoso, aburrido, triste, lúgubre en la radio? Y entonces nunca se imaginan que se puede bailar y es muy, ponerle a mí, me genera una gran satisfacción. En un principio cuando me dicen que es aburrido, le muestro y digo, no, mirá lo que es. Y está bueno, aparte del baile y la danza en sí, el espectáculo, el escenario y todo lo que sea, está bueno el ambiente que hay en los eventos de folclore de danza y es como que más familiar a su vez. Y te hace sentir como también un poco en casa, te brinda esa comodidad, que es en realidad lo que yo busco, algo tranquilo. Sí sé que el folclore se está presentando, ponerle bastante en el rock, siempre estuvo ligado, incluso muchas canciones del rock son sacadas del folclore, y a veces escucho gente cantar una canción, digo, pero ¿sabes que esa canción es de folclore, que a vos te gusta? Y como que trato de buscar un lazo, una alianza entre una cosa y una otra que está. Hoy en día hay mucha juventud, mucha gente joven, con muchísimas ganas, que lo está absorbiendo y lo está transformando. O sea, lo está haciendo propio. Está diciendo, con la consigna el folclore aún vive, o folclore vivo, está trayendo de alguna forma y copiando una juventud muy grande que hay, sobre todo en Santiago del Estero y en algunas otras provincias. Pero Santiago del Estero como algo muy, un norte, ¿no?, al que fijarse. Además de que está al norte, es como un norte al que fijarse. Y lo están trayendo y están incorporando parte de danza contemporánea, algunos movimientos de ballet clásico y sumado a la danza folclórica en sí mismo. Y más allá de eso, inclusive están transformando el sonido. Están poniendo bajos eléctricos, están poniendo guitarras eléctricas, bombo, y además de bombo tienen un set de percusión, una batería. Entonces le están haciendo un sonido más moderno, más atractivo y más gustoso para la juventud. O sea, ya no es aquello de que son dos guitarras que suenan. O sea, lo que hicieron fue transformarlo. Dijeron, bueno, nuestros papás, nuestros abuelos lo tocaban de esta manera. Nosotros hoy tenemos esta manera de sentir, esta manera de interpretar el mundo, esta manera de interpretar la sociedad, pero aún seguimos queriendo esa música de nuestros abuelos. Y por ahí, hoy en día acá hay gurises jóvenes que le han agarrado el gusto al hecho folclórico, pero obviamente no tienen la velocidad de aquella época. Hoy las cosas son mucho más rápidas. Entonces se transformó la velocidad en beats, inclusive, de la música folclórica. Pero eso es algo bueno, porque inclusive los chiquilines se están agarrando y se están juntando en un garaje y en lugar de estar tocando 3 acordes, están tocando chacareras, están tocando gatos, están tocando escondidos, y lo están tocando a su manera, con bajo, con guitarra eléctrica, con una criolla electroacústica, con un bombo, con una batería, con una flauta traversa. Pero está sonando aún, porque de alguna forma a la larga, por más que la danza sea moderna, a la larga se interesan por saber qué pasó, qué hubo atrás de esto que hoy en día nosotros estamos haciendo. Entonces por ahí hay una especie de revivir, como si sobre unas brasas que se están apagando estuvieran soplando, estuvieran dándole fuelle, y eso está bueno. Bueno,
ya lo van a ver, o sea, hay gurizada que está queriendo moverse de otra manera y haciendo las cosas de otra manera. Y hay gente muy profesional que está haciendo las cosas muy bien y está elaborando espectáculos y está queriendo decir algo a través de su juventud, su energía y sus cosas con una reminiscencia folclórica. Por ahí sí, el término correcto sería proyección de raíz folclórica. ¿Ah? Entonces, en su momento la raíz es folclore, pero hoy yo lo proyecto desde otro punto de vista, de otra perspectiva, más moderno, pero me apodero de él. Lo hago mío y lo transformo. Entonces, capaz que los hijos de ellos, que hoy en día tienen 25 o 30 años, los hijos ya crecen, vos vas a ver guricitos chiquititos que ya hacen redondas y nenitas con pollera que ya zarandean. Y quién te dice, a la larga capaz que ellos también siguen con eso y capaz que los hijos de ellos. Entonces, ahí hay una continuidad, hay una esperanza de alguna forma de revivir aquello de la danza folclórica. Tal vez no con el mismo sentido, pero hay algo que sobrevive por abajo de todo eso, que es lo que a mí me gusta subrayar siempre, y es el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia, el sentido de que por este rato somos todos iguales. ¿Tá? O sea, nos une algo que es importante, pero nos hace sentir iguales, no somos diferentes, no hay guerra. ¿Tá? Durante esto que estamos haciendo, entonces eso es casi ritual. ¿Tá? No ritual como en aquella época, pero tiene una onda que amalgama. Entonces vos ves alegría, ves compañerismo, faltan unas botas y alguien calza igual, tomá, ponete las botas y salí al escenario, o sea, o vení que no te da para peinarte, vení, nos peinamos entre nosotros, o sea, esas cosas pasan detrás de los escenarios a veces con los grupos de gurises. Y vos lo que ves es eso, y los gurises están con los padres están con los abuelos, entonces hay una cuestión familiar que los une algo, pero todos están trabajando por una misma cosa, y eso de alguna forma es un hecho folclórico, 100%. Y es lo que tiene de bueno y por lo cual vale la pena seguir fomentando este tipo de cosas. Las canciones que te canto, gurí, las fui amasando con voces que se quedaron en mí, por donde he andado. Chamarritas pescadoras, chamamés bien galponeros, cumbia cabecita negra, violinistas santiagueños, vientos mágicos del Ande, tambores de los morenos. Están cargadas de amor las canciones que te dejo y no te las olvides nunca. Ay, que te sirvan de alimento, esparramadas por donde vayas. Siempre habrá alguien para decirte lo que te falta saber. El árbol alto que busca el cielo viene de abajo pegado al suelo para crecer. Esparramadas por donde vayas. Siempre habrá alguien para decirte lo que te falta saber. El árbol alto que busca el cielo viene de abajo pegado al suelo para crecer.